Este, y son tres palabritas que ahorita vamos a ver, pero estas tres palabritas a mí me han marcado mucho en muchas cosas, en muchas decisiones en mi vida, en muchas cosas. Y son tres palabras que dicen, ¿y si no? Vas a decir, ¿qué? ¿Y si no qué? Pues son tres palabras que, que son muy importantes y es una clave. Y vamos al libro de Daniel, en Daniel 3. Y el título del capítulo dice Rescatados del horno de fuego. Yo sé que muchos a lo mejor no sabemos la historia de lo que pasó en el horno del fuego. Y vamos a leer algunos versículos. Voy a empezar con el primero. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y bueno, en el 3 llegan todos, ¿no? Y en el 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, había una estatua, había una orden, y el que no la cumplía, había un castigo, ¿no? Y dice en el versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, o sea, yo me imagino, pues si eran tantos instrumentos, cómo se habrá escuchado. Y abajo, casi a la mitad, dice, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice en el 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y así, ¿no? Oye, rey, ¿sabes que tú dijiste que al oír el son de la bocina, del arpa, del salterio, de todos los instrumentos, nos tenemos que adorar la estatua de oro? Y el que no lo haga, pues va a ser echado al horno de fuego ardiendo. Y en el versículo 12 le dicen, pues hay unos varones judíos que están en los negocios de las provincias, que son Sadrach, Mesach y Abednego, que no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Y en el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey, nos librará. Y en el versículo 8 está, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Dices, bueno, ¿y por qué es tan importante esas tres palabritas? Y si no. Si ustedes se fijan, pues no era cualquier cosa, ¿no? No le estaban diciendo, oye, pues ¿quieres unos tacos de asada o sea, no les estaban
preguntando cualquier cosa. Era su vida la que estaba pues en peligro. Pero ellos sabían y conocían a Dios, y ellos sabían sobre quién confiaban y a quién servían. Y haciendo un poquitito de historia, les voy a decir quiénes eran ellos. Me encanta porque lo estaba leyendo y me acuerdo que hace mucho, cuando era joven, nos decían mucho en congresos, no, tú, a las mujeres, no, hagan una lista de lo que quisieran que hubiera en el hombre que ustedes quisieran, ¿no? Me acuerdo, algo así era, ¿no? Entonces yo estaba leyendo esta lista y dije, wow, no, bueno, el que se hubiera casado con ellas, no, con él, uno de ellos, wow. Y les voy a decir cómo era, ¿no? Dice la Biblia que en el capítulo 1, que Nabucodonosor, pues ellos conquistan Judea, toman Judea y manda traer, ¿sí? Le dice a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjense, del linaje real de los príncipes. En el capítulo 1, versículo 3. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¡Wow! O sea, no era cualquiera. O sea, no se trajo a los primeros que pasaron, no. O sea, les dijo, de los linaje del rey, de príncipes, serán nobles. ¿Y qué dice? O sea, que eran muchachos que no tenían tacha alguna. De buen parecer, yo creo que eso ya era extra, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, era lo mejor de lo mejor. Porque Nabucodonosor quería que los que estuvieran ahí en su palacio sirviendo fueran gente íntegra, gente recta, que fuera lo mejor. Y los mandan traer. Ahora, tú te puedes decir, ay, pues eran grandes, ¿no? Yo estuve investigando y se calcula que tenían entre 13 y 17 años. O sea, eran adolescentes, ¿sí? Y a mí lo que me llama mucho la atención es que dice que eran sin tacha alguna, ¿sí? Y bueno, eran ellos tres y era Daniel. ¿Y qué pasa? Dice que llegan y el rey mandó que los, en otras palabras, como que los adoctrinaran por 3 años, que les enseñaran la lengua, ¿sí?, de los caldeos, y dice las letras y lengua de los caldeos. Pero también dice que el rey mandó darles de su ración de lo que él comía, del vino que él tomaba. Y aquí empieza lo importante, ¿sí? Dice que ellos, en el versículo 5 dice, les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Un niño, bueno, un adolescente de 13 años todavía es enseñable, ¿sí? Tú todavía, si tienes ciertas convicciones, a lo mejor tú se las puedes voltear y se las puedes cambiar, que era lo que Nabucodonosor quería, ¿sí? Él quería que fueran íntegros, sin tacha, que supieran de todo, pero los quería para lo que él quería, ¿sí? Entonces, si ellos hubiesen accedido a comer, yo creo la ración del rey no eran como que, ay, le tocaron las sobras, ¿no? No. Era lo que el rey comía. O sea, wow, lo rico, lo mejor que había, ¿no?, en Babilonia. Y dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y igual sus amigos deciden no contaminarse. Y aquí empieza su vida, ¿sí?
tú dices, ay, estoy chiquito, tengo 13 años, soy un niño, tengo 9 años. A ver, ¿quién está? Lucy, pues Nico tiene 9 o 10, ya tiene, no me acuerdo. ¿Quién más? Está Carlitos, tienes 10, 11. 11, puedes decir, pues están chiquitos. No, ellos ya dice que eran sin tacha y propusieron en su corazón no contaminarse. Cuando estaba estudiando esto decía Dios, ¿qué importancia? Mi hija siempre me dice, mamá, siempre tienes que hablar de los niños, pero bueno, Dios siempre ha puesto algo para los niños. ¿Qué papel tan importante tuvieron los papás en la vida de estos niños? O sea, no eran, pues no sabían nada, no. O sea, sabían ciencia, o sea, eran intachables, ¿sí? Eran dirigidos hacia alguien y era hacia Dios. Sí, conocían de lo demás, pero su corazón, dice, y propusieron en su corazón no contaminarse. Y es curioso porque aún sus nombres fueron cambiados. Y les voy a leer lo que significaban sus nombres antes. Ay, el de Daniel no lo saqué, pero Ananías significaba amado por el Señor. Misael, quien es como Dios, y Azarías, el Señor es mi ayuda. Y se los cambian a Sadrach, iluminado por el Dios Sol, Mesac, que hablaba de quien es como una diosa, y Abednego, siervo de Nego. Si se fijan, ¿cuál era su plan? Así. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que desea? Voltearte todo, ¿sí? Pero algo que me encantó de la plática de Johnny el domingo, que estaba hablando sobre el Salmo 23, que dice, ya ves, mi pastor, nada me faltará. Si nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos que Dios es su todo, que Dios es, o sea, que ellos puedan crecer con ese deseo, ese anhelo de seguir con Dios a pesar de lo que todo le esté ofreciendo a su alrededor. ¡Wow! ¿Sí? O sea, por eso les digo, yo pienso en los papás de estos muchachos y digo, wow, mis respetos, ¿sí? Porque criaron hijos intachables, criaron hijos que cuando tuvieron el mejor manjar enfrente de ellos, decidieron no contaminarse. Y después, en el capítulo 2, habla acerca de Daniel, pero algo que me encanta es que, pues, los iban a matar a todos, ¿sí? A ellos también. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie lo podía interpretar y le decían, pues díganos el sueño. No me acuerdo. Y ellos, y entonces Daniel le dice a sus amigos, ¿sí? Que se pongan a orar y que pidan por la misericordia de Dios. O sea, ellos sabían a quién recurrir, ¿no? Y luego llegan, dice en el versículo 2:18, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. O sea, ellos sabían a quién recurrir, ellos sabían con quién ir. Y ya pues Dios le revela el sueño a Daniel y ya Nabucodonosor reconoce que hay un Dios. Y luego nos vamos al capítulo 3, ¿sí? Y en el capítulo 3, ¿qué hace? Una estatua, ¿no? Y cuando ellos llegan, si se fijan, ellos le dicen, no te vamos a responder respecto a esto. O sea, él sabía quiénes eran ellos. Y lo que me encanta es, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no pasa? No vamos a servir a tus dioses. ¡Wow! Para mí esas 3 palabras, les digo, han marcado mucho mi vida. Porque muchas veces tú puedes decir, ay, no, es que estás orando por algo, ¿no? ¿Y si no llega? O sea, ¿qué? ¿Te vas a mover y vas a echarle la espalda a Dios para atrás? ¿Sí? ¿O vas a permanecer? Yo he oído de muchos que, no sé, pues hay muchos países donde está prohibido compartir
y realmente lo que nosotros estamos siendo ahorita podrían entrar y llevarnos presos y aún hasta la muerte, ¿no? Y no les da miedo, ¿sí? Pero ellos, la otra vez estaba viendo una entrevista a una persona y él decía, nosotros nos paramos y si nos paramos nos matan, pero ustedes tienen ustedes tienen unas tentaciones que está peor, porque nosotros damos nuestra vida y ya, ¿sí? Se la lleva Dios. Pero ustedes se enfrentan a 1000 cosas que nosotros no. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a responder ante lo que el Satanás te está ofreciendo? Ante lo que el mundo nos está ofreciendo, ¿sí? ¿Vamos a pararnos firmes como ellos? ¿Sí? O sea, ellos decidieron no contaminarse, rehusaron desobedecer a Dios. A mí eso me habla de firmeza, fidelidad, entrega, o sea, un compromiso, una integridad en sus vidas. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, ya para estas alturas pasaron 13 años, los que tenían 13 tenían 16 años y los que tenían 17 ya tenían 20. No estaban grandes. O sea, todavía pudieron voltearse. Yo me acuerdo cuando estuvimos con los jóvenes, que cuando llegaban a la carrera, ¿sí? Muchos de ellos, bye bye, Dios. ¿Sí? Los empezaba a jalar y te quedabas, ¿y dónde está? ¿Y dónde está fulanito? ¿Y dónde está sutanita? Y no, es que los trabajos, no que la escuela, no que esto, no que el otro. Y yo pensaba, pues yo estuve en la universidad, yo trabajaba en la mañana, pues dizque comía, porque iba a la universidad en la tarde, y donde yo me reunía, yo llegaba a las reuniones en la noche. No sé cómo le hacía, porque ni carro tenía, y estaba hasta el ITESO, y donde yo me congregaba es por la colonia americana, entonces pedía ray, pero yo llegaba. Yo estaba ahí porque yo sabía que tenía que oír de Dios, porque yo sabía que, es más, había talleres, me acuerdo, y casi siempre estuve talleres de clases de niños y que de títeres y que de esto, me encantaba, ¿no? Entonces ahí estaba metida siempre. Pero yo tenía una convicción en mi vida, ¿sí? De que había algo principal, había alguna firmeza, había un Dios, tú quieres esto, ¿no? Y yo cuando veo la vida de ellos, digo, wow, su entrega fue incondicional. Nada los movió, nada. O sea, prefirieron perder su vida que pecar en contra de Dios. Yo te pregunto, ¿y si viene un negocio medio turbio, qué haces? ¿Dices no? ¿Mejor ni te contesto? ¿O te quedas? O sea, es en todo ámbito, ¿eh? Desde, ¿qué hacemos? O a lo mejor estás clamando por algo y si no pasa. No sé, Dios sigue siendo Dios y Dios quiere ser nuestro todo, que nada nos falte, que sea nuestra confianza, que Él sea en quien nos paramos y decimos, Dios, no importa todo lo que nos están ofreciendo, todos los oleajes que hay, ¿qué es lo que tu palabra dice, Dios? ¿Sí? Que no me muevan, Dios, que pueda permanecer firme a pesar de las circunstancias. Muchas veces le venía platicando a Gen, pensamos que porque podemos pedir y en el nombre de Jesús y a veces yo siento que a veces queremos ordenar a Dios, ¿no? Dios, sánalo. No, o sea, y pasa, tristemente pasa en la iglesia. Yo me acuerdo muchísimo de cuando Gen estaba en el hospital y empezó otra vez a suturar la herida, que el doctor me dijo, pues si sabe orar o si sabe rezar, pues más vale que se ponga a hacerlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le mandé un mensaje a Perla y pues todos se pusieron a orar y llegó Johnny y Daniel. Y yo la verdad, o sea, de veras, dentro de mí pensaba, van a llegar y en el nombre de Jesús vas a estar bien, ¿no?
Y llegó, Daniel se sentó, vio a Genaro y se puso a llorar. Y yo, ¿qué le pasa? ¿No? Y dijo, Dios, gracias por tu voluntad. Y yo así, ¿no? Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es mala. O sea, a mí me ha tocado tantas veces cuando alguien está enfermo, yo siempre oro por sanidad y oro por la voluntad de Dios en su vida. Pero si tú le dices a la persona, a los papás, a no sé quién, déjaselo a Dios, suéltaselo a Dios, que se haga su voluntad. O sea, todas las veces es la misma expresión. Y yo pienso, ¿quién es más sabio? ¿Dios o ellos? ¿Qué es lo mejor? ¿La voluntad de Dios o lo que tú quieres o lo que tú deseas? Y hay una canción que cantamos que dice que no me moverán de ti, Señor, diré. Tú eres mi fuerza, mi escudo y mi libertador. Y si vemos, pues después de que le contestan esto, Nabucodonosor dice que se prendió en ira, que mandó a calentar el horno 7 veces más y los amarran y los que era un hoyo, bueno, no sé cómo estaba, pero era como un hoyo donde los aventaban y los que los avientan se queman porque la lumbre estaba tan fuerte y ellos caen. Y dice la Biblia que en el versículo 25 dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Se imaginan? Jesús estaba ahí con ellos. O sea, eran ellos 3 y un cuarto. Y dice que estaban, o sea, no estaban atados y estaban paseándose. Y dice que los llaman a Nabucodonosor. Salen ellos 3 y ni siquiera olían a humo. Yo no sé si se te ha quemado algo en la cocina. Es horrible el olor a humo. Se impregna por todos lados, se mete y por más que, imagínate que ni siquiera un cabello se quemó. Y si se fijan en el versículo 28, lo que Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Wow! O sea, se dio cuenta que era más importante Dios que él, que el que lo adoraran a él, que le sirvieran a él. Y me encanta porque dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Muchas veces tenemos que negar, muchas veces tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque voy a dañar a Dios. No, porque me va a sacar de lo que Dios es. No, porque Dios tiene otros planes para mi vida. Y pues era lo que yo tenía para compartirles. Ellos tenían una meta, un propósito. Desde niños fueron educados hacia eso y nada los movió. Nada, ¿sí? Se los llevaron esclavos, los alejaron de sus casas. Y ellos permanecieron firmes en Dios, ¿sí? Y yo creo, y no tenían el Espíritu Santo, yo creo que si nosotros decidimos permanecer, lo que me encanta de Dios es que no estamos solos, es por su gracia. Él nos ayuda, Él nos levanta y si caemos, Él está ahí para sostenernos y decir, ándale, aquí estoy, sigue adelante. Pero que así como ellos propusieron en su corazón no contaminarse, que nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues era lo que yo tenía para ustedes. Muchas gracias.